Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy vamos a hablar de Ockham y su filosofía. Guillermo de Ockham nació probablemente en Ockham, en el condado de Surrey, Inglaterra, en el sureste de Inglaterra, aproximadamente a unas 40 millas de Londres. No podemos precisar su año de nacimiento, pero ha sido a fines del siglo XIII. Era todavía joven cuando ingresó a la orden franciscana y hacia los 12 años de edad lo mandaron a Oxford como un muchacho listo que con el tiempo llegaría a ser sin duda una de las más brillantes mentes de la Iglesia. Enseñó en Oxford y quizás en París e inventó una filosofía que en la práctica tiene un principio de simplicidad que se lo conoce como la navaja de Ockham, que es un principio filosófico y científico, que sugiere que entre varias explicaciones posibles para un fenómeno, la más simple o la que hace menos suposiciones innecesarias es generalmente la mejor. En el contexto de la ciencia y la investigación, implica que cuando se enfrentan varias hipótesis, se debe preferir siempre la más simple. Aplicando el principio a la epistemología, Ockham consideraba innecesario tomar como fuente y material del conocimiento otra cosa que las sensaciones. De estas surgían la memoria, la percepción, la previsión, el pensamiento y experiencia. Es decir, era un empirista 300 años antes que Locke. Para él todo lo que percibimos fuera de nosotros son entes individuales, personas, lugares, cosas, actos, formas, colores, gustos, olores, presiones, temperaturas, sonidos determinados, y los denotamos con palabras de primera intención, pero siempre nos referimos a lo que interpretamos como realidad externa. Eso no quiere decir que lo que nosotros interpretamos como realidad interna sea lo que eso que vemos fuera, ese ente, sea lo que interpretamos. Partiendo de esa idea, entró en la filosofía y la teología y anunció que la metafísica y la ciencia son precarias generalizaciones, porque solo tenemos experiencia de entes individuales en un área y tiempos sumamente restrictos, y que sería una arrogancia de parte nuestra suponer leyes de validez universal y eterna, debido a lo limitado de nuestros medios y modos de percibir. El alma también para él era una abstracción, y todo lo que percibimos es solo voluntad. No creía en un primer móvil o causa, como hablaba Aristóteles y como diría Tomás de Aquino. Y esto empezaba a generarle problemas, porque ¿dónde entra Dios en esta filosofía? Parece que el Papa Juan XXII, aquel papa que estaba en Aviñón y que había hecho una suerte de reinado de su papado, enriqueciéndose y enriqueciendo a sus allegados, convirtiendo a Aviñón en una ciudad próspera, pero lejos de la virtud cristiana. Decía el Papa Juan XXII, lo llamó a Aviñón, y allí estuvo en una cárcel, junto con otros 2 franciscanos. Los 3 más adelante se fugaron, tomaron una barca y llegaron a Pisa, donde Luis de Baviera les dio protección. Fue bastante osado en su anticlericalismo. Decía que había que volver a un retorno sencillo del clero y del culto, que no había razón para tantos dogmas, y que si María era la madre de Dios, y Dios era el Padre de todos nosotros, María era la madre de su Padre. Ponía en duda la sucesión apostólica de los papas, decía que algunos habían sido herejes y hasta criminales, decía que había que ser indulgente con la herejía, proponiendo que fuese libre toda expresión de opiniones, excepto las falsas. Decía que el cristianismo debía retornar a la Iglesia de Cristo y a la simplicidad de la vida humilde. La Iglesia debía definirse no solo como el clero, sino como toda la comunidad cristiana, y que esta hermandad debía incluir a las mujeres y debía elegir representantes, incluso mujeres, en un concilio general. Y este concilio, además, debía elegir y dirigir al Papa, a la Iglesia y al Estado. Ockham murió de la peste negra en 1349 o 1350. Muchos años antes de su muerte ya era considerado un gran pensador de su época, y muchos teólogos aceptaban su opinión y la distinción sobre todo entre la verdad filosófica y la verdad religiosa, porque él decía que
La verdad filosófica no podía aplicarse a la verdad teológica, a la verdad religiosa. Por lo tanto, no podíamos conocer a Dios mediante la ciencia, y de esta manera exceptuaba de toda su formulación a Dios, que era el punto conflictivo de su teoría. Decía que debíamos aceptar humildemente por la fe aquello que ponía en duda nuestra orgullosa razón. De esta manera salió del laberinto en el que él mismo se había metido. Su pensamiento fue victorioso en Europa Central, quizás fue un antecesor de Hus en Praga y de Lutero, quizás tomaron su nominalismo para sus rebeliones. En París, las autoridades universitarias lo prohibieron, pero muchos estudiantes y algunos maestros lo aclamaban como el adalid del pensamiento libre. Fue un idealista, pero también un pragmático, y este empirismo seguramente fue la puerta para Hobbes, Locke, Hume, Mill, Spencer y hasta Bertrand Russell. Lo cierto es que llegó a decir que el dogma cristiano podía probarse por la razón, y en cierta medida su pensamiento empezó a horadar la abstracción que se movía antes de él. Hoy en muchos casos se aplica la navaja de Occam como un principio que aboga por la simplicidad en la formulación de teorías y explicaciones científicas, y se utiliza como una guía para seleccionar la mejor entre varias alternativas, cuando no hay evidencia concluyente que favorezca una sobre las demás. Me despido con una frase de este pensador que sentó las bases para un método científico y que nos habla de la simpleza con que debemos encarar el conocimiento. Y esta frase dice así: cuando tengas dos teorías que explican los mismos datos de manera igualmente efectiva, elige la más simple.